si la comisión permanente puede acusar al Congreso y al Pleno. Y no hay ninguna prohibición que así se disponga. Señor presidente, hay que ser responsable y no venir. Culmine, por favor, congresista. No venir, señor, al Parlamento a usarlo políticamente, porque ustedes se escudan en su mayoría, por eso se ríen, por eso insultan, por eso hablan, por eso hostilizan, por eso amenazan, por eso violan la Constitución, por eso no cumplen con las sentencias, por eso no están con el Estado de Derecho, por su mayoría, pero una mayoría arbitraria, abusiva, prepotente. Señor presidente, cuestión previa para que regrese a la comisión permanente este caso y se juzgue a todos por igual. Gracias, señor. Gracias. Vamos a darle la palabra al señor congresista Jorge del Castillo, solamente para informar que lo que decía el congresista Lescano, que salió en un canal de televisión, ha sido entregada la información a la subcomisión de acusaciones, que es la que pidió a la presidencia, transmite ese pedido. Congresista del Castillo. Tiene la palabra, señor congresista del Castillo. Señor presidente, si usted permite, por favor, para pasar unas vistas. En primer lugar, quiero precisar... Está autorizado, sí. Quiero precisar que nuestra posición es tal como lo hemos hecho a través de Javier Velázquez en la subcomisión de acusaciones constitucionales y a través de nuestro voto en la comisión permanente, es a favor de las imputaciones de carácter penal en los delitos que se han mencionado en la acusación, que es tráfico de influencias y cohecho. Así es que en esos extremos nuestro voto es a favor. Lo quiero dejar bien en claro porque parece que hay algunas confusiones o equivocadas apreciaciones. Y me quiero referir al otro extremo de la denuncia, que es el tema constitucional, en donde se plantean que los hechos que se califica de presuntamente delictivos y que serán materia de juzgamiento en su momento, constituyen a la vez una infracción constitucional. Y para ello se basan en 6 artículos de la Constitución. Ahí lo tenemos, queremos empezar por el artículo 35. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral. ¿Qué tiene que ver este texto del artículo 35 con los hechos en materia de la imputación? Nada, es absolutamente ajeno, no aplica por ningún lado. Siguiente artículo, 38. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. ¿Dónde está la infracción constitucional? ¿Qué tiene que ver con estos hechos? O sea, mañana un congresista no saluda a la bandera o a las 6 de la tarde cuando la bajan se pone a hacer algo impropio y le pueden aplicar esto. O sea, esto no es serio, señor presidente. Vamos al siguiente artículo, 39. De la persona y de la sociedad, de la función pública, funcionarios y trabajadores públicos. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación, obvio. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la nación y en ese orden los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el fiscal de la Nación y el defensor del pueblo, en igual categoría, y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a ley. ¿Dónde está la infracción, señor presidente? Leamos letra por letra. ¿Dónde está la infracción? Francamente no lo encuentro. Artículo 43. Otro fundamento de la infracción constitucional. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.
El Estado es uno indivisible. Su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. ¿Dónde está infracción nuevamente? No aplica por donde se le mire, señor presidente. 44, por favor. Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Nada que ver, señor presidente. ¿Por dónde? El último artículo, 45. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Y no creo que hayan incurrido Kenji y sus amigos ni en rebelión ni en sedición. No aplica por ningún lado. El grave precedente, señor presidente, de aplicar arbitrariamente la Constitución es que el día de mañana se lo pueden aplicar a cualquiera, sin tipificación expresa, simplemente por el hecho de tener mayoría. Y se acabó. Esto no es serio, señor presidente, por la propia salud del Congreso, y lo digo. Esto no es una defensa de las personas que están imputadas acá, es una defensa de la constitucionalidad, del Estado de Derecho, del sentido común, del respeto a las opiniones, porque mañana una opinión te la voltean como violatoria de la Constitución, o un dicho, sea en público o en privado. Pasan y no saludan a la bandera, entonces violó el artículo tanto fuera del Congreso. No nos parece que eso sea viable, sea serio. Así que reitero nuestra posición. Nosotros vamos a votar a favor de la acusación por los hechos delictivos, por los presuntos delitos, digo, presuntos delitos, y tendrá que eso que tramitarse en la vía judicial correspondiente con el resultado que corresponda. Y no apoyaremos la parte de infracción constitucional porque no hay ninguna infracción, no es aplicable por ningún lado, por ningún lado. Yo comprendo que puede haber aquí una confrontación política, en fin, no me meto en temas menos de familia, pero sí tengo el deber de defender la Constitución y la constitucionalidad y el Estado de Derecho. Y dentro de eso, señor presidente, quiero terminar con lo siguiente. Pueden haber habido N veces que por error, no sé de quién, pero se permitió que en casos de acusaciones constitucionales o juicios políticos se haya permitido que voten algunos congresistas. Creo que hay 2 o 3 antecedentes. Pero hay un principio en el derecho que es fundamental. El error no genera derecho. El error no genera derecho. Por más precedentes que haya, hay muchos otros en los cuales sí se hizo correctamente. Y yo recuerdo que cada vez que se votaba, el presidente del Congreso en ese tiempo, en esos tiempos, decía: los miembros de la comisión permanente no votan. Que alguno distraído haya votado y que se haya consignado su voto es otra cosa. Pero que conscientemente se haya admitido o un dictamen lo diga de la Comisión de Constitución, eso no cambia el texto constitucional. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, y sigue el artículo 100 de la Constitución. Este artículo 100 de la Constitución fue hecho por el fujimorismo, fue impuesto en el Congreso Constituyente este articulado con la crítica de muchos de nosotros en los medios, y después lastimosamente se les aplicó, pero no pueden imponer de ninguna manera decir: como el error anterior se cometió por tal o cual, ahora lo aplicamos. Lo único que están haciendo, creo yo, es darle el fundamento para que las personas que se sientan agraviadas por una transgresión recurran a un juez de garantías constitucionales y declare fundado un amparo. Y por último, quienes voten transgrediendo la Constitución, ellos sí están cometiendo una infracción constitucional, porque están votando contra el texto expreso de la Constitución. Y aquí no hay texto ni dictamen. Culmine, por favor. Y aquí no hay texto ni dictamen de ninguna comisión que pueda sobrepasar el texto expreso y literal de la Constitución.
No caben interpretaciones cuando las cosas están absolutamente claras. Si es que nos reiteramos en nuestra defensa del Estado de Derecho y de la Constitución. Que unos lo quieran violar, lo quieran transgredir, eso no tiene por qué comprometer a toda la institución del Congreso de la República. Es nuestra posición, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Héctor Becerril, 20 minutos. Gracias, presidente. Colegas congresistas, para aquellos quienes están buscando pretextos para apoyar la corrupción y para no votar en contra de ella, acá les voy a dar una mala noticia. Que el día de hoy, justamente a un colega que habló antes que yo, le molesta mucho. El día de hoy recién han llegado los peritajes del Ministerio Público en forma oficial, peritajes realizados al material que han sido entregados al Ministerio Público. ¿Qué dicen esos peritajes? Esos peritajes dicen, ponga atención, informe pericial de análisis digital forense 12-2008 del 11 de mayo, efectuado directamente al reloj grabador que entregó el congresista Moisés Mamani, que concluye que el material audiovisual extraído del aparato grabador copia espejo no ha sido editado ni manipulado, por lo cual no se afectaron el contenido de audio e imágenes que conforman los archivos del video. También dice, informe pericial del análisis digital forense 13-2008, efectuado directamente al reloj grabador que entregó el congresista Moisés Mamani, que concluye que no ha sido objeto de manipulación. Con esto ya no tienen pretextos aquellos que dicen que no voy a votar porque los audios han sido manipulados, han sido editados, se quedaron finalmente sin ese asidero. Presidente, es necesario hacer un aclaramiento respecto a qué es la acusación constitucional, porque acá hasta ahora muchos colegas no entienden qué estamos tratando en este Parlamento. La acusación constitucional tiene dos aspectos. El primer aspecto es el antejuicio político. ¿Qué es el antejuicio político? Ahí se sanciona a los congresistas o funcionarios que están en el artículo 100 de la Constitución por delitos cometidos en el ejercicio de la función. Son delitos de orden penal. ¿Y por qué lo llamamos antejuicio? Porque ahí votación en el Parlamento les despoja de toda prerrogativa y con una resolución acusatoria los entrega al fiscal de la Nación para que sean procesados. En ese caso, el Congreso no sanciona, el Congreso no sentencia, simplemente los pone a disposición del Ministerio Público y Poder Judicial. En el caso del juicio político, ahí se ven las infracciones a la Constitución. En este caso, si el Congreso acusa, procesa y, de ser el caso, sanciona. ¿Cuáles son las sanciones? Pueden ser la suspensión, la destitución o la inhabilitación, dependiendo del grado de la falta, de la infracción a la Constitución que se hayan cometido. Acá voy a sustentar dos artículos de la Constitución que han sido violados, lo que da origen al juicio político. Y aquel congresista, Jorge del Castillo, que lee y dice, nada que ver, por donde se mire, no hay nada. No se trata de mirar, se trata de interpretar a la Constitución. Para mirar, pues finalmente todos lo pueden mirar. La Constitución Política del país, en su título 2, capítulo 1,
referido al Estado, la nación y el territorio, específicamente en el artículo 43 establece: su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. Este principio de separación de poderes permite justamente el control y balance entre los poderes del Estado, lo que llamamos los pesos y contrapesos entre los tres poderes del Estado. ¿Por qué es importante el principio de la separación de poderes? Por dos cosas. Porque en primer lugar, esto garantiza la independencia y autonomía de cada poder del Estado. Y en segundo lugar, permite justamente el control y balance entre los poderes. El control que ejerce este Parlamento ante el Ejecutivo, ante los gobiernos regionales y municipales y ante todo estamento público que está en la Constitución. Los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez infringieron o no el principio de separación de poderes establecido en el artículo 43 de la Constitución. Pregunto yo, ¿acaso todos los congresistas que estamos acá presentes, todos, y millones de peruanos, no fuimos testigos de la ejecución de un plan para la compra de congresistas por prebendas? ¿Para qué buscaban comprar congresistas? Justamente para controlar y manipular este Congreso de la República. Si lograban controlar y manipular el Congreso de la República, ¿podemos hablar de separación de poderes? Obviamente que no. Ese artículo de la Constitución estaban transgrediendo clarísimamente. Tan es así que buscaban que este Congreso no ejerciera de manera independiente y autónoma una de sus funciones esenciales, como es el control político a través de uno de sus instrumentos, como es el juicio político que está en la Constitución. ¿Contra quién se estaba previendo un juicio político? Contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por su permanente incapacidad moral. ¿Y qué prebendas ofrecían los congresistas señalados para subyugar la independencia del Congreso al Poder Ejecutivo? Varios tipos de prebendas. Ofrecían obras. ¿Estamos claros en eso o no estamos claros? ¿Vimos eso o no vimos eso en los audios? Ofrecían impunidad desde el Ministerio Público. Si estás con nosotros, no te preocupes, el Ministerio Público no te va a hacer nada. Ofrecían puestos de trabajo. ¿O no es cierto que un congresista decía pues que le han dado todas las direcciones de su región? ¿Esto es cierto o estoy mintiendo? ¿Es cierto eso que está en los audios que hemos visto todos en los videos o me estoy imaginando? La otra prebenda era el 5% de coimas por el valor de todas las obras. Ahí no un funcionario del Estado le dice a uno de ellos, ¿la plata te va a llegar fresquita? ¿O no lo dice? Y también ofrecen hasta la reelección. Había ofrecimientos para todos los gustos y apetitos. Hay congresistas que dicen que no se han infringido la Carta Magna, que no se ha transgredido el artículo 43 referido al principio de la separación de poderes. Analicemos rápidamente algunos diálogos. Kenji Fujimori, ¿qué dice? Imagínate, Moisés, piensa un poco. Si mi viejo dice apoyo y mi solidaridad es para el congresista Mamani, Moisés, donde mi viejo pone la mano, te asegura la reelección. Pregunto yo, ¿a cambio de qué Kenji le ofrece la reelección? ¿A cambio del congresista venda su conciencia e hipoteque su voto? Pero solamente iba a tener significancia en que los votos del congresista era uno solo. No, pues colegas, si sabemos que han sido 10 y con esos 10 votos se ha subyugado la independencia,
de este Congreso, la separación de poderes, porque si esos 10 congresistas no hubiesen sido comprados, finalmente la vacancia se hubiera dado en el mes de diciembre. ¿Qué más pruebas quieren? Faltaban 7 votos, pero finalmente, comprando conciencias, hicieron que todo este Congreso se subyugara ante el poder ejecutivo. ¿Había separación de poderes o lo transgredieron? Ya pues, colegas, no nos hagamos los que no queremos entender respecto a que se infringió este artículo de la Constitución. Acá hubo un hecho clarísimo: reelección a cambio de no vacancia. Eso ofrecían los 3 congresistas. Reelección a cambio de no vacancia. En otra parte de los vergonzosos audios y videos, Bocángel le dice a Mamani: si tú estás de acuerdo, desayunas a las 9 de la mañana con Alberto y almuerzas con Pedro Pablo, para que los compromisos sean otra cosa. ¿A qué compromisos se referían? Justamente al compromiso para que Mamani venda sus votos a cambio de las obras que todos hemos escuchado. ¿Eso es cierto o no es cierto? Y acá imagino habrá algunos congresistas oficialistas que cuando Guillermo Bocángel le dice a Mamani: y almuerzas con Pedro Pablo, le manejaba la agenda, seguro que se han puesto un poco celosos, ¿no? Kenji también en un momento dice: 11 tractores se entregaron a Lucio. ¿Para qué se le entregaron 11 tractores? ¿A cambio de nada? No sabemos cómo terminó el congresista prácticamente dejando la bancada, votando en contra de la vacancia, ¿o estoy inventando? Dice Kenji: si entrara Vizcarra, ¿vas a tener apoyo? No vas a tener nada, Moisés. O sea, no solamente ofrecen prebendas, hasta lo coaccionan, hasta lo amenazan en una forma velada. Así que, colegas, respecto a estos fragmentos que se han leído, pregunto yo: ¿se buscaba un efectivo control y balance entre los poderes ejecutivos y legislativos? ¿O la independencia y autonomía de los congresistas denunciados ya había sido hipotecada a favor del Ejecutivo al haber comprometido sus votos a cambios de prebendas? Es obvio que eso ocurrió. Queda claro que sí se vulneró el principio fundamental de la separación de poderes, porque se sometió a favor de otro poder del Estado la autonomía, independencia de todo este Congreso, de todos nosotros. No sé si ustedes van a valorar ese hecho. En la primera vacancia, donde 10 congresistas torcieron la voluntad de todo este Congreso a cambio de prebendas, ¿no es cierto acaso que si estos 3 congresistas no hubiesen roto la independencia de poderes, PPK hubiese sido vacado en diciembre? Claro que en diciembre hubiese sido vacado y nos ahorrábamos todo este problema. Pero estos 3 congresistas, ahora sometidos a esta acusación constitucional, también violaron el artículo 35 de nuestra Constitución, que establece el principio constitucional de democracia representativa, y escuchen bien, fortalecimiento de partidos políticos. Democracia representativa y fortalecimiento de políticos. Artículo 35. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas, movimientos o alianzas, conforme a la ley. Tales organizaciones, se refiere a las políticas, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Este principio tiene como característica, por un lado, que los congresistas elegidos son portavoces de sus representados, ¿correcto? Los congresistas no vienen acá a defender intereses privados, vienen a defender intereses del Estado, intereses de sus votantes, intereses de sus regiones. Pero, ¿qué pasaba acá?
mediante esta compra de votos, los congresistas defendían sus intereses privados, sus obritas, su 5%, su reelección. Entonces, colegas, el fundamento 7 de la sentencia expedida en el proceso constitucional número 0030 es claro a este respecto. Pregunto yo, ¿qué busca este principio constitucional? Busca que las decisiones de los congresistas sean producto de su autonomía e independencia y que no persiga intereses particulares, sino intereses generales. Asimismo, este principio protege el fortalecimiento de las organizaciones políticas como soporte de una verdadera democracia representativa. Así lo señala el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 30 de la sentencia 003/2006. Cuando el artículo 35 de la Constitución prevé que los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, expresan el paso de una concepción individualista a una concepción comunitaria y social de la representación. Por ello, son pilar fundamental como expresión del pluralismo político y democrático organizado. ¿Por qué son importantes los partidos políticos, entre otras cosas? Porque tienen la función de evitar la existencia atomizada de intereses al interior de la sociedad. Y que este se proyecte en igual grado de atomización y fragmentación en el Parlamento. ¿Qué pasa si cada congresista viene a defender su propio interés? Sería imposible que haya un acuerdo, un consenso en el Parlamento. No llegaríamos a ninguna ley, a aprobar a ningún acuerdo. Por eso es importante que se mantengan la representación en base a las bancadas. ¿Qué hicieron los congresistas ahora que están acusados? Rompieron una bancada. Por lo tanto, la voluntad política por el cual fueron elegidos se evaporó. No quedó eso. Entonces pregunto yo, colegas, ¿ellos infringieron o no el fortalecimiento de los partidos políticos? Claro que sí. Y sobre eso también hay una serie de diálogos, extractos, como por ejemplo cuando dice Bienvenido Ramírez, si no, no vengan o apaguen su celular y se van si no quieren votar. Buscan fortalecer la democracia representativa. No, pues colegas, está demostrado que lo que buscaban era atomizar a las bancadas y con ello, finalmente, tratar de que no haya esa democracia representativa y además buscaban desvirtuar, acabar con el fortalecimiento de los partidos políticos. Presidente, si me permite, quiero pasar rapidísimamente un audio, por favor. Autorizar el audio. Para mi tiempo, por favor. Usted sabe que para acusar a la Fiscalía de cerrar pruebas se puede tener una denuncia muy seria y puede combinarse sus situaciones. Yo no estoy acusando, estoy alertando a la opinión pública de una información que hemos recibido y no estoy convencido. En segundo lugar, los medios de comunicación gallegos. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Los portales ya se han comunicado desde el portal lucidez.p. Lucidez.p. Y usted le quiere a lucidez.p. Lo que yo quiero nombrar no tiene de acaba de ser caliente, por eso hoy confía en la información de ellos ahora, no me pasa con el nombre de un señor, sino ahora me pregunta si yo confío o no confío. Lo importante aquí, Marita, es que hemos dado